Nunca en mi vida pensé que iba a estar tan de acuerdo con Federico Gutiérrez como lo estoy hoy. Escuchemos. Rodolfo Hernández es un falso mesías de la lucha contra la corrupción. Su hijo casi que legalizó la corrupción llevando la notaría. Nos volvió a pasar, nos la volvieron a hacer. Escucha Colombia y dale una lectura correcta por primera vez en tu historia a este escenario maligno de corrupción en el que vivimos con el uribismo. Mucha atención a Federico Gutiérrez, el nuevo aliado de Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández es un falso mesías de la lucha contra la corrupción. Es que si alguien hoy tiene un proceso grave por corrupción en la fiscalía, es él y su hijo, es él y su hijo, y tienen que responder. Entonces, acá hay otros que se echan cuentos y dicen que todo el mundo es corrupto, pero es que ahí el único corrupto es él. Y pone un lema y un logo que dice Liga contra la Corrupción. Más bien que le ponga la Liga de la Corrupción. Porque el único que hoy tiene un proceso, y es importante que las herramientas de control y la entidad de control aceleren esas investigaciones para saber qué es lo que ocurrió durante su alcaldía en Bucaramanga y que básicamente tiene un proceso abierto por cosas graves. Su hijo casi que legalizó la corrupción llevando la notaría, el gobierno de él, y adjudicaron un contrato de un relleno sanitario para beneficiar a un particular donde estaba involucrado su hijo y él. O sea, dejémoslo claro, porque él anda por ahí por todos lados diciendo que los otros, que corruptos. No, yo no tuve un solo hecho de corrupción en la alcaldía. Yo lo he dicho, a mí me respeta, pero sobre todo es que le responda al país y que el país no se deje engañar. Que el país no se deje engañar. No hay una frase que mejor defina la necesidad que tenemos ante lo que estamos viviendo ahora. Porque hay que pasar por muchas cosas o recibir una orden muy tajante de su mayor supremo, o sea, de Álvaro Uribe, como para empezar diciendo eso y terminar diciendo esto, pobrecito. Hemos tomado una decisión que la queremos comunicar al país. Yo no he hablado con Rodolfo, ni Rodrigo y yo hemos hablado con Rodolfo, ni necesito hacerlo. Y por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y por Marielén el próximo 19 de junio. Nosotros no somos, ni jamás seremos indiferentes al futuro del país y queremos lo mejor para Colombia. Él quiere lo mejor de Colombia, pero ¿qué era lo que decía hace una semanita nada más? Su hijo casi que legalizó la corrupción llevando la notaría, el gobierno de él, y adjudicaron un contrato de un relleno sanitario para beneficiar a un particular donde estaba involucrado su hijo y él. Si Rodolfo Hernández hubiera tenido cerca a Federico Gutiérrez cuando dijo esto, seguro le hubiera dado un golpe. Porque fue por un caso muy similar que Rodolfo le pegó a un concejal de Bucaramanga, cuando le reclamó por el tratamiento mafioso que su hijo le daba a la contratación pública en su alcaldía. Desde el 7 de enero del 2022, cuando publicamos nuestro trabajo Los secretos de Rodolfo Hernández. Están invitadísimos a verlo urgente. Desde ese mismísimo día dijimos que Rodolfo era un candidato del uribismo. Desde ese mismísimo día dijimos que un contrato de 750.000 millones de pesos que condicionaría a la ciudad de Bucaramanga durante 30 años salpica de corrupción no solamente al candidato Rodolfo, sino a su esposa y a su hijo, fungiendo los tres como una familia mafiosa que se mueve a donde está el dinero, pasando incluso por encima de las otras personas y obviamente pasando por encima de la legalidad. Nunca había habido un candidato a la presidencia que fuera acusado o imputado por la fiscalía por un delito tan grave como al que se le acusa a Rodolfo, en donde, como ya lo dijimos, hay contratos de hasta 750.000 millones de pesos. Porque cree que desde mayo del 2021 la Fiscalía General lo acusó. ¡Qué puta vergüenza tener un presidente en un juicio por casos de corrupción! Desde ese mismísimo 7 de enero del 2022 dijimos lo mismo que acabó de decir Fico ahí, cuando afirma que su lema de campaña no debería ser la Liga contra la Corrupción, sino la Liga de la Corrupción. Porque Rodolfo Hernández en esa liga vendió el puesto que encabezaba la lista a la cámara que él apoyaba en Santander y que fue comprado por unos 400 milloncitos de pesos por nada más y nada menos que Erika Tatiana Sánchez, cuota política del representante a la cámara Edgar El Pote Gómez de la maquinaria liberal de Santander. Y peor todavía, Erika Tatiana Sánchez también tiene vínculos políticos con el exgobernador condenado de Santander, Mario Camacho, a quien la fiscalía metió a la cárcel por delitos parecidos a los que tienen en problemas al hijo de Rodolfo, al mismo Rodolfo y a sus socios, como celebración indebida de contratos y prevaricato por acción. Entonces sí, Federico Gutiérrez tiene toda la razón. Se unió con todo lo que decía combatir. Se unió con todo lo que
personas que despreciaba. Y a su vez Rodolfo Hernández también se está amparando por todo lo que decía rechazar, a pesar de, claro, haber admitido que le debía favores a Uribe. Este es un capítulo más de Colombia, un país en donde la gente sigue votando por sus propios verdugos. Me da pesar de Federico y pesar de Rodolfo, porque terminan contradiciéndose y casi que ni siquiera por beneficio propio. Parece que todo hubiera sido un plan macabro. Y así lo dijimos, reitero, desde enero. ¡Qué vergüenza estas personas! Y pone un lema y un logo que dice Liga contra la corrupción. Más bien que le ponga la Liga de la corrupción. Porque el único que hoy tiene un proceso, y es importante que las herramientas de control y la entidad de control aceleren esas investigaciones para saber qué es lo que ocurrió durante su alcaldía en Bucaramanga, y que básicamente tiene un proceso abierto por cosas graves. Su hijo casi que legalizó la corrupción llevando la notaría. Y por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y por Marielén el próximo 19 de junio. Nosotros... Una producción de Cofradía para el Cambio.